Muy buenas tardes, mi nombre es Irene Guerrero y voy a ser una de las encargadas de hacer las entrevistas que se están realizando en el marco del 8º Congreso ULEPIC España 2023 sobre comunicación y paz. El invitado de hoy que nos acompaña es catedrático en Filosofía y actualmente dirige el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Él es José Luis Villacañas. Bienvenido, José Luis. Gracias, muy amable. Gracias por concedernos este rato. Es un placer, cómo no. Aquí en la facultad siempre es verdaderamente el mejor sitio, ¿no? Siempre es un buen escenario para lo que vamos a hablar, además también de repasar su trayectoria en la que ha realizado muchos trabajos en los que ha incluido temas vitales para hablar de conflicto, para hablar de guerras, de justicia social, de paz. Y aquí me gustaría introducir otra variable más como es el populismo. Desde su punto de vista, ¿qué papel juega el populismo en la sociedad actual y por dónde cree que pasa su futuro? El populismo yo suelo compararlo, ¿no? Con el proceso de fiebre en relación con la salud, ¿no? Tú sientes la fiebre y sabes que algo va mal, ¿no? Y luego tienes que investigar qué es lo que va mal, pero como síntoma de que hay una enfermedad social es inapelable. En muchas ocasiones la fiebre es una señal que el cuerpo manda para ser precavido, ser cauto, entender algún proceso y desde ese punto de vista tienes que tomarla como una señal positiva, ¿no? Algo funciona mal en nuestras sociedades, sí hay populismo. Ahora, ¿qué es lo que va mal realmente en nuestras sociedades? Yo creo que lo que va mal es la desconfianza en el largo plazo de nuestra propia evolución como sociedad, ¿no? Desconfiamos del tiempo, desconfiamos del futuro, desconfiamos que realmente esto pueda durar mucho, desconfiamos de que alguien esté pensando en controlar las situaciones y en limitar determinados procesos que vemos muy amenazantes, ¿no? Esa sensación de que el futuro está lleno de riesgos, de peligros, nos hace concentrarnos, prácticamente como en el enfermo, en nuestro propio presente, ¿no? El enfermo es hipersensible a cualquier cosa que le pasa. Y en ese sentido, se genera una atmósfera de hiperestesia, de tensión. Y creo que el populismo refleja este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente va mal? ¿O qué es lo que percibimos que no está claramente seguro como futuro? Yo creo que, en último extremo, que los grandes procesos sociales en los que estamos enrolados están fuera de control, ¿no? El gran proceso social del cambio climático está fuera de control. El hecho de que continuamente necesitemos seguir consumiendo combustibles fósiles está fuera de control. El hecho de que la rivalidad entre los grandes poderes del mundo ante un futuro incierto quieran asegurarse preventivamente de posiciones de poder, de posiciones de ventaja, esto está mostrando que en estos momentos está al orden del día. Por lo tanto, creo que el populismo es un estado de excitación de sociedades que no tienen claro su futuro y que ven alarmadas que hay muchos actores que se están preparando para un futuro peor, ¿no? No solo que no tienen claro su futuro, sino que muchos actores ya se están preparando para un futuro peor. Y esto significa preparándose para posiciones relativamente violentas, relativamente antidemocráticas, relativamente autoritarias, ¿no? Y creo que el populismo tiene que ver con esto. Le decía que en este cuadro de síntomas que nos estaba desglosando, no sé si también incluiría el patriotismo como una reacción, a lo mejor, a los episodios nacionalistas que hemos estado viendo en los últimos años en España. Yo distinguiría dos fases muy claras de la onda de la ola populista, ¿no? La primera está íntimamente relacionada con la crisis del año 2008 y sus secuencias, y está íntimamente relacionada con un profundo sentimiento de abandono, de instrumentalización, de economización general de las relaciones humanas
de exigencia de solidaridad, de cuidados, y por lo tanto era un populismo que pudiéramos considerar más patriótico, desde este punto de vista más nacional popular, esto es, más haciendo valer que somos una comunidad y que esa comunidad implica compromisos muy serios de controlar, de condicionar los poderes económicos, los grandes poderes económicos. Este era un modelo de populismo que venía dirigido fundamentalmente contra el neoliberalismo, los procesos de globalización, de una construcción económica basada en el capital financiero. Y por lo tanto se basaba en los modelos latinoamericanos, ¿no? Es el caso paradigmático de Podemos, del movimiento griego, de Mélenchon en Francia, etcétera, etcétera. Pero ahora ha tomado el relevo, y esto la experiencia española es muy clara, ha tomado el relevo un movimiento populista que tiene una naturaleza más, creo que más de identidad y seguridad, ¿no? El populismo que comienza produciendo Marie Le Pen, la Liga Norte, que luego emerge con la alt-right norteamericana, que está íntimamente vinculada con esta melancolía, esta nostalgia de la gran nación, que está íntimamente implicada con la centralidad del mundo occidental y que reacciona sintiéndose en peligro con movimientos migratorios, con movimientos decoloniales, con movimientos que en el fondo están reclamando pues una nueva relación de la gente que vive en el tercer mundo con el primer mundo, ¿no? Y este populismo entiende su noción de patriotismo de una manera diferente. Si bien el populismo inicial, ¿no?, más nacional popular, entendería el patriotismo alrededor de la cuestión de la solidaridad y no hacía distingos, ¿no?, entre los que proceden del primer mundo, del tercer mundo, se reconciliaba con los movimientos de migración y quería generar un nuevo pueblo con toda esa amalgama, el nuevo populismo tiene muy claro que obedece a la vieja idea de pueblo. Primero América, primero Italia, primero Francia, y por lo tanto a esa idea de grandeza que estuvo asociada en el momento en que los grandes estados occidentales eran hegemónicos, ¿no? Y ahí el patriotismo pues es visto desde el punto de vista del egoísmo nacional, ¿no?, desde el punto de vista de la protección de lo que tenemos frente a este mundo extraño, ¿no?, que viene a quitárnoslo, ¿no? Y creo que eso ha hecho cambiar en un sentido más conservador y posiblemente más autoritario la noción de patriotismo. ¿Cree que ese proteccionismo tiene cabida a día de hoy en un mundo hiperconectado en el que además se está debatiendo ahora mismo la posición hegemónica de los países tradicionalmente hegemónicos como es Occidente? Yo creo que esto tiene que ver con algo que hablábamos antes, ¿no?, que los poderosos no saben si seguirán siendo poderosos en un futuro inmediato, ¿no?, y por lo tanto con la necesidad que tienen de proteger sus posiciones. Esto no quiere decir en modo alguno que se haya abandonado los ideales de globalización, porque el capitalismo no puede vivir sin globalización, pero es una globalización que está condicionada geoestratégicamente. Ahora, hasta dónde llegue esa condicionalidad no lo podemos definir a priori, dependerá mucho del sentimiento de peligro que tenga cada gran actor, ¿no? Dependerá mucho de las implicaciones a nivel geoestratégico y militar que tengan los nuevos desarrollos de la industria tecnológica o los nuevos desarrollos de los medios de comunicación y demás. Pero lo que me parece claro es que ese nivel geoestratégico va a seguir condicionando las formas de construcción de la globalización actual. Y esto puede significar, llegado el caso, a un condicionamiento muy firme. Por ejemplo, lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania, no comprarle, dejar a Rusia fuera del campo de la globalización, ¿no? Por supuesto que una
carencia completa de globalización es inviable, pero un condicionamiento muy poderoso de la globalización por estas razones creo que va a ser cada día más fuerte. Ya que ha puesto sobre la mesa el tema de Ucrania, me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, cómo cree que están tratando los medios de comunicación este conflicto y también, por hacer un poco, poner esa nota crítica, si considera que los periodistas lo estamos tratando de una forma acertada. La lógica de los medios de comunicación es la lógica de la novedad. Una guerra larga es claramente contraria a una atención continuada. Por lo tanto, yo creo que los medios, que en su inmensa mayoría son medios privados, son medios que buscan audiencias, requieren continuamente novedades, y una guerra, que en el fondo es una guerra muy estabilizada, y que no genera grandes acontecimientos diarios, pues va a tener un lugar secundario en la forma en que los medios de comunicación la atienden, ¿no? Esto se ve muy bien en la forma de las noticias, de los telediarios, pero también en los periódicos, ¿no? Donde o bien la guerra es objeto de comentarios enormemente especializados, o bien pasa a un segundo plano, ¿no? Y solo noticias que pudieran ser relevantes o que nos alarmaran respecto de algún desenlace estarían en condiciones de ser noticias. Yo creo que los medios de comunicación están esperando esto, ¿no? Que se produzca algún tipo de acontecimiento que permita salir del impasse de una guerra larga de posiciones en las que nadie sabe cuál puede ser el siguiente paso. Y yo creo que eso, por supuesto, es un error de los medios de comunicación. Yo creo que lo que está sucediendo en Ucrania es extraordinariamente importante para el destino de la humanidad. Yo creo que lo que se está decidiendo ahí es algo de dimensiones mundiales, no es la guerra de Ucrania, es algo de dimensiones mundiales, porque lo que se está decidiendo ahí es sencillamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, el hecho de que Rusia, según cierto desenlace de la guerra, aparecerá como una potencia regional menor, pero no como una potencia mundial, que es lo que emerge de la Segunda Guerra Mundial. Esto es enormemente importante porque estamos hablando no solo de lo que ocurra en Ucrania, estamos hablando de si Rusia estará en condiciones de tener una capacidad técnica de colonizar el Ártico, ¿no? Y esto significa de generar rutas nuevas de comercio por todo el Ártico que comuniquen a China con el resto del mundo. Por lo tanto, lo que está produciéndose ahí es una reconstrucción de la geoestrategia mundial y creo que deberíamos en este sentido prestarle la atención que merece, puesto que en cierto modo los próximos 50 años de vida del planeta van a estar extraordinariamente condicionados por lo que pase con la guerra de Ucrania. ¿Cómo cree que se puede conjugar, darle el tratamiento que se merece a una noticia de primer orden como es la guerra de Ucrania y las consecuencias que puede tener con respecto a esta dictadura del clic en la que vivimos, en la que los medios de comunicación exigen esos resultados? Bueno, yo creo que los propios medios de comunicación están, imagino, que están preguntándose lo mismo y están preguntándose si determinada forma de negocio, sobre todo relacionado con las noticias, no estará en sus últimas manifestaciones, ¿no? Yo amo mucho ver series, ¿no? Y porque creo que las series en la actualidad educan el mundo. Las series televisivas, las grandes series televisivas son las grandes pedagogas del mundo actual, ¿no? Y recuerdo una serie muy importante que es Succession, donde efectivamente nos damos cuenta, ¿no?, cómo el tipo de negocio que ha llevado adelante la Fox y que en el fondo ha determinado toda la estructura de los medios de comunicación, todos los TIC de los medios de comunicación, es un tipo de negocio que puede estar, si Trump efectivamente no es reelegido o no es el candidato, puede estar en sus últimas formas de expresión, ¿no? Sencillamente
porque una sociedad compleja como la nuestra, fomentando ese tipo de mentalidad, fomentando ese tipo de forma de dirección de negocio, no está en condiciones de tener continuidad. Forma parte de estos poderes que se ven en peligro según vaya evolucionando la propia técnica, los propios medios de comunicación, y generan atascos evolutivos, generan callejones sin salida de nuestras sociedades, ¿no? Puesto que la manera en que pueden enfrentarse a los problemas no tiene nada que ver con las posibles soluciones. Entonces, yo creo que ¿cómo debería ser sustituido eso? Pues yo creo que debería ser sustituido por canales más especializados, por tomarse en serio al espectador, estar en condiciones de generar relatos largos. En cierto modo, el propio formato de las series ya te testimonia que se diferencia una población que está dando like continuamente de otra población que está en condiciones de seguir un relato a lo largo de 8 semanas, 10 semanas, ¿no? Yo creo que la guerra de Ucrania es un tema, como otros tantos que son importantes, que deberían estar sometidos a una oferta de noticia que fuera más especializada, más de largo plazo, con una lógica, con un relato diferente, donde los espectadores que están en condiciones de informarse en una sociedad muy compleja, estuvieran en condiciones de seguir este tipo de acontecimientos como merece. Y eso nos obligaría, ¿no?, a una pluralidad de medios que yo creo que es contraria a las formas de concentración de medios que hemos conocido en las últimas décadas. Ya que hablaba también de redes sociales, se ha hablado de que las redes sociales han democratizado la información, pero a mí me gustaría saber su opinión sobre si cree que liberan o encadenan las redes sociales. Las redes sociales están hechas para encadenar. Las redes sociales están pensando en una estructura psíquica determinada. No están pensando en una estructura psíquica de ciudadanos ilustrados, capaces de argumentar, capaces de entender largos razonamientos. Están pensados para producir ciudadanos expresivos y narcisistas. Esto es, ciudadanos que hayan evadido la realidad, que hayan evadido el principio de realidad, que hayan evadido la mediación, la postergación de deseos, etcétera, y que atiendan específicamente y fundamentalmente a sus propias palabras, no a la realidad, sino a sus propias palabras, a los simulacros de realidad que ellos están en condiciones de producir, fingir o lo que sea. Y desde ese punto de vista encadenan tanto como una droga, son tan adictivos como una droga, porque es un procedimiento sencillo, barato, de autoafirmación para gentes que ya no están en condiciones de reconocer la realidad, ¿no? Por lo tanto, es un círculo perfecto. Quien entra en sus redes no sale. A lo largo de esta entrevista hemos hablado de conflictos y un poco cómo resolverlos, y también quería saber, desde su punto de vista, qué papel cree que jugamos los periodistas en la consecución de la paz. Vamos a ver, lo que está sucediendo en Ucrania, es una movilización de intereses mundial y, por lo tanto, una movilización de posiciones diferentes, hostiles, que per se no promueven la paz, ¿no? Lo que ha estallado en Ucrania es una mirada sistemáticamente contraria, ¿no?, de muchos actores, ¿no?, y por eso se ha concentrado allí, ¿no? Y yo creo que el periodismo, por supuesto, tiene que reflejar esas posiciones, tiene que reflejar los intereses en contraposición, tiene que reflejar y ponderar y valorar, en cierto modo, con ecuanimidad, el tipo de actores que se están moviendo ahí, que son muy diferentes, muy distintos. Y creo, desde ese punto de vista, que la mejor contribución que pueden hacer los medios de comunicación es hacer comprender el conflicto. O
sea, mostrar que el conflicto no es un conflicto gratuito, no es un conflicto... Ahora, a veces mostrar la lógica del conflicto, mostrar que el conflicto es serio, es relevante, es sustantivo, evidentemente no promueve la paz, ¿no? No promueve la paz. Yo creo que el periodismo, sin embargo, si quiere promover la paz, debería estar en condiciones, claramente, de identificar los valores en juego y debería estar en condiciones de mostrar cómo determinadas formas de gobierno, determinadas formas de organización del mundo, de las fronteras, determinadas formas de organización de la relación que tiene el poder con los ciudadanos, son incompatibles con la paz. Son completamente incompatibles con la paz. Y que determinados regímenes hacen la paz completamente improbable, ¿no? Y yo desde este punto de vista creo que la mejor manera que el periodismo puede defender la paz es defender de manera genérica una sociedad democrática. Porque creo que en la medida en que defendamos una sociedad democrática, estaremos en condiciones de identificar bien que determinadas sociedades no democráticas llevan ineludiblemente a la guerra, que hay una asociación rígida entre autoritarismo, falta de división de poderes, estructuras autoritarias y guerra. Y que cuanto más democrática sea una sociedad, menos estará en condiciones de caer en el sendero de la guerra. Creo que defender la paz sin democracia tampoco es una consigna adecuada. Ante todos estos retos que se plantean en un futuro no tan lejano, ¿qué consejo le daría a los nuevos profesionales de periodismo que están saliendo de la facultad? El periodismo en la actualidad, el periodista en la actualidad es el hombre universal. Al finales del siglo XV, el hombre universal era el teólogo. Y en el siglo XVII el hombre universal era el jurista, y en el siglo XIX el hombre universal era el economista. Hoy el hombre universal es el periodista. ¿En qué sentido? En que cuando tenemos algún tipo de problema relacionado con la vida cotidiana, en cualquier aspecto de la vida cotidiana, siempre necesitamos una información. Vivimos en unas... Y ahí el periodista es el mediador, ¿no? No es el teólogo, ni siquiera el sociólogo, ni siquiera el economista, es el periodista, es el mediador. Por lo tanto, como toda élite, porque en el fondo estamos hablando de eso, como toda élite fundamental de una sociedad, tiene un problema interno, que es cómo se puede ser por decirlo así, un ser humano universal. Tienes que saber de todo. ¿Cómo lo hace? Eso es muy difícil, pero... es muy difícil, sobre todo en una sociedad compleja y necesitada de especialización, ¿no? Pero no hay receta para eso. La única receta es que se tiene que ser tan universal como se pueda, viviendo en un mundo que tiene que ser tan especializado como sea posible. Esa tensión, esa contradicción, es la propia de cualquiera que tenga una figura dirigente de la sociedad. Y eso le ha tocado al periodista en estos momentos, igual que le tocó al teólogo en el siglo XV. La única forma de hacer eso es, por supuesto, formarse de la manera más universal que pueda. Y yo creo que la formación más universal a la que puede tener acceso el periodista sería, ciertamente, no quedarse reducido a una facultad de periodismo. Yo creo que el periodismo debería estar en condiciones de tener minor, ¿no? Un minor de filosofía, un minor de derecho, un minor de economía, porque esto es la forma en que el periodista estuviera en condiciones luego de moverse en una sociedad que le va a pedir las dos cosas a la vez, especialización
y universalización, ¿no? Entonces, es una tarea enormemente compleja, es la tarea de ejercer la responsabilidad, ¿no?, en una sociedad que se ha construido sobre la mediación de la vida pública que generan los periodistas. Pues nos quedamos con este análisis y con ese consejo. Muchísimas gracias, José Luis, por habernos acompañado. Ha sido un placer.